Jack Harper se ajustó la corbata y respiró hondo. Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se alzaban ante él. Sus antiguas tallas representaban la fundación del gobierno interestelar hace 5000 años. Los humanos solo habían sido parte de este cuerpo durante 3 siglos. Y hoy Harper anunciaría que se marchaban. «Listo, señor», pidió su ayuda Natalie Reeves. Harper asintió, tan listo como cualquiera puede estarlo. Para cambiar la historia, las puertas se abrieron de golpe. Harper caminó por el largo pasillo central. Sus pasos resonaron en la vasta cámara. 200 representantes alienígenas de toda la galaxia lo vieron acercarse. Algunos susurraban entre sí, otros ingresaban notas en sus dispositivos, la mayoría parecía aburrida. El alto consejero Zex Terel, del Imperio Brexiano, estaba sentado en la silla central. Sus escamas azules brillaban bajo las luces de la cámara, sus 6 ojos se entrecerraron. Cuando Harper llegó a la plataforma de oradores, el representante humano tiene la palabra, anunció el ojo de la cámara. Harper colocó sus manos sobre la superficie lisa del podio y miró hacia las filas curvas de asientos llenos de los seres más poderosos de la galaxia. Estimados miembros del Consejo Galáctico, comenzó su voz. Firme, durante 300 años, la humanidad ha sido parte de este cuerpo, hemos comerciado con ustedes, lucharon junto a ustedes, compartieron nuestra cultura con ustedes y aprendieron de ustedes. Él hizo una pausa mirando los rostros individuales en la multitud. También hemos sido engañados por ustedes, menospreciaron por ti y tratados como seres inferiores a pesar de toda la evidencia de lo contrario. Murmullos se extendieron por la cámara. Zex Terel inclinó hacia adelante, su boca se crispó con fastidio. Humano. Si tienes quejas sobre acuerdos comerciales, existen los canales adecuados. No se trata de quejas específicas, alto consejero. Harper interrumpió. Se trata de un patrón que se ha vuelto innegable, un desprecio sistemático por las contribuciones y el potencial humanos. Tocó un control en el podio y aparecieron hologramas alrededor de la cámara. Mostraban estadísticas sobre patentes humanas rechazadas, solicitudes de colonias denegadas y restricciones comerciales impuestas únicamente a los bienes de la Tierra. Cada tecnología que desarrollamos está regulada con mayor rigor que los avances similares de otros mundos. Cada colonia que establecemos se enfrenta al doble de supervisión. Cada acuerdo comercial que negociamos comienza con términos que ningún otro mundo aceptaría. El brexiano agitó una mano con garras con desdén. Todas las especies jóvenes se enfrentan al escrutinio al unirse a la sociedad galáctica. Es por tu propio bien y por el bien de todos. Harper sonrió levemente. Hemos recopilado estos registros que abarcan 3 siglos. El escrutinio aplicado a la humanidad ha excedido los protocolos estándar en un promedio del 342% en comparación con otras especies en etapas de desarrollo similares. Un representante insectoide zumbó enojado. ¿Es esto una queja o una amenaza humana? Ninguno de los dos. Harper respondió con calma. Es una despedida. Ahora la cámara quedó en completo silencio. A partir de hoy, la Tierra y todas las colonias humanas se retiran del Consejo Galáctico. Estamos rompiendo todos los lazos diplomáticos y poniendo fin a todos los acuerdos comerciales. La risa estalló en varias secciones de la cámara. La boca de Zex Terel se estiró en lo que parecía una sonrisa fugaz. No puede hablar en serio, embajador Harper. Su economía colapsaría en unos meses sin los mercados del Consejo. Harper no se inmutó. Nos hemos estado preparando para este día durante décadas. Lo lograremos. La risa se hizo más fuerte. Un delegado reptil golpeó su escritorio con el puño, divertido. Solo un delegado permaneció en silencio y pensativo. La embajadora Lyra de los Ahari, una de las especies más antiguas de la galaxia, observó a Harper con ojos antiguos que habían visto civilizaciones surgir y caer. Puede que ahora le parezca divertido, continuó Harper una vez que la risa se apagó. Pero me pregunto cuántos de ustedes comprenden cuán profundamente se ha integrado la innovación humana en sus vidas diarias. Apagó los hologramas con un gesto rápido. La humanidad se aleja. No con ira, ni con prisa, sino con un propósito claro y una tranquila resolución. Les deseamos lo mejor. Harper se alejó del podio mientras nuevas risas y burlas lo seguían por el pasillo. Insultos en una docena de idiomas resonaban en las paredes de la cámara. Nunca miró atrás, su paso firme y sin prisa. Mientras las puertas se cerraban tras él, Natalie se puso a caminar a su lado. No se lo están tomando en serio, dijo. La expresión de Harper permaneció tranquila. No. Y eso es exactamente lo que nuestros analistas predijeron. Su arrogancia hará que lo que venga después sea mucho más fácil. Solo la embajadora Lyra,
aún sentada en la ruidosa cámara, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su gente era lo suficientemente mayor como para reconocer la silenciosa determinación que había visto en los ojos de Harper. Sabía que el Consejo acababa de cometer un terrible error. Habían pasado 6 meses desde que Jack Harper salió de las cámaras del Consejo Galáctico. La diversión inicial de los representantes del Consejo se había desvanecido en confusión, luego en preocupación, y ahora los primeros indicios de pánico comenzaban a aparecer. En el concurrido centro comercial de la estación Nexus, la capitana Laura Clark observó cómo los trabajadores del muelle se esforzaban por reparar un sistema de navegación defectuoso en un carguero psiano. Los trabajadores llevaban 3 días trabajando sin éxito. Proceso simplemente dejó de funcionar. El dueño de la nave brexiana se quejó de que sus escamas se oscurecían por la frustración. Un día calculaba perfectamente. Al día siguiente, nada más que mensajes de error. Laura bebió un sorbo de café y no dijo nada. Sabía por qué. Los sistemas de navegación FTL diseñados por humanos, utilizados en todo el espacio del Consejo, habían comenzado a fallar uno por uno. Nadie esperaba el sutil retraso en la programación, una característica, no un error, que requería actualizaciones regulares de los servidores centrales de la Tierra. Actualizaciones que ya no se enviaban. Podrías intentar contactar con William Grant, quien sugirió un útil comerciante de AR. Su compañía diseñó la mayoría de estos sistemas. El brexiano siseó. Lo intentamos. La Tierra no responde a nuestras llamadas. Laura terminó su café y se alejó. Afortunadamente, su propia nave había sido mejorada con el sistema de navegación independiente que la Tierra había distribuido discretamente a los capitanes humanos en los años previos a su partida. Lejos de la estación Nexus, en las relucientes torres de las instalaciones médicas centrales del Consejo, el Dr. Renac miró fijamente los estantes vacíos donde se almacenaban los medicamentos que una vez se produjeron exclusivamente en la Tierra. Sus pacientes necesitaban esos medicamentos. Sin ellos, el sufrimiento se multiplicaría por 10 en los mundos del Consejo. Envía otra solicitud a su autoridad médica, le dijo a su asistente. Ofrece el triple del precio habitual. Su asistente, un joven ploriano de piel violeta, bajó la mirada con nerviosismo. Envié 7 mensajes la semana pasada, doctor. Sin respuesta. Los tentáculos del Dr. Renac se curvaron en apuros. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? He oído que las colonias terranas siguen produciendo estos medicamentos, dijo el asistente en voz baja. Pero ahora solo venden a mundos independientes, no a miembros del Consejo. En el gran salón del Consejo se había convocado una sesión de emergencia. La asistencia fue inusualmente alta. Incluso representantes que normalmente solo enviaban ayudantes subalternos habían acudido en persona. La confianza habitual del alto consejero Z. Terrell parecía disminuida al declarar la reunión. Nos enfrentamos a desafíos inesperados con la retirada humana, admitió a regañadientes. Algunas cadenas de suministro se han interrumpido. El embajador Krell del colectivo yorviano irguió su enorme figura, elevándose sobre los demás representantes. Interrumpido. La mitad de nuestra flota está varada porque los sistemas de navegación están fallando. Las instalaciones médicas en 3 sectores informan de una escasez crítica. Esto es más que una interrupción. Murmullos de acuerdo se extendieron por la cámara. Un representante subalterno de un mundo recientemente admitido se levantó vacilante. Quizás deberíamos considerar abrir nuevas negociaciones con la Tierra. Quizás disculparse por disculparse. Zex Terrell interrumpió sus 6 ojos, abiertos de par en par con indignación. ¿Por qué? Guiándolos, regulando sus peligrosas innovaciones. Evitando que desestabilicen los sistemas comerciales establecidos. El joven representante se sentó rápidamente. La embajadora Lyra de los Ahari habló a continuación. Su antigua voz interrumpió la tensión. Los humanos nos han sorprendido con su preparación. Esto sugiere que su decisión no se tomó apresuradamente, sino que se planeó durante años. Deberíamos considerar las implicaciones. No pueden sobrevivir solos. Zester Terrell insistió. Su economía colapsará sin nuestros mercados. Dependen de nosotros para obtener recursos raros de una docena de mundos. Esto es solo una pose. Regresarán cuando la realidad se imponga en la Tierra. En la sede reconstruida de Turan Technologies, William Grant revisó los últimos informes. Las solicitudes de asistencia técnica del Consejo habían aumentado un 300% solo este mes. Aún ignorándolos, preguntó a su vicepresidenta. Diane Foster.
Grant asintió mientras observaba una pantalla holográfica que mostraba a humanos. Comercio. Bienes que se redirigen a sistemas independientes y mundos fronterizos. Nuestros nuevos socios aprecian mucho más los tratos justos, dijo. Y no intentan robar nuestra tecnología mientras afirman que nuestras patentes son demasiado simplistas para calificar para protección. Diane sonrió. Los últimos datos muestran que la economía de la Tierra ha crecido un 2% desde la retirada. La economía del Consejo, mientras tanto, déjame adivinar, dijo Grant. No va muy bien. Ha bajado un 7% y sigue cayendo, respondió ella. Y eso es solo el comienzo. Grant miró por la ventana el ajetreado horizonte de Nueva Chicago. Nunca se molestaron en entender cuánto dependían de nosotros. Ese fue su error. En todo el espacio del Consejo, las primeras grietas comenzaban a aparecer en lo que una vez pareció un orden galáctico inquebrantable. Había pasado un año desde que la Tierra rompió lazos con el Consejo Galáctico. La nieve invernal caía suavemente fuera de la ventana de la oficina de Andy Miller en Nutra, el mundo colonial más grande de la Tierra. Como gobernador del planeta, su escritorio estaba cubierto de informes y solicitudes, pero su atención se centraba en la mujer sentada frente a él. «¿Sabes quién soy?», dijo Susan Miller. No tenía relación con el gobernador a pesar de compartir un apellido común. Su voz era tranquila, pero sus ojos estaban alerta. Andy asintió. «Inteligencia del Consejo, has estado en Nueva Terra durante 3 años haciéndote pasar por consultora de negocios». No mostró sorpresa al ser identificada. «Entonces sabes por qué estoy aquí». «El Consejo quiere información», dijo Andy. «Están confundidos porque sus predicciones sobre nuestro colapso no se ha hecho realidad». Susan se inclinó hacia adelante. «Me han ordenado evaluar la situación real en Human Worlds. Mis superiores no creen en los informes oficiales que están recibiendo». Andy sonrió y colocó un bloc de datos sobre su escritorio. «Puedes decirles lo que quieras o puedes decirles la verdad. Aquí tienes acceso completo a nuestros informes de producción de datos económicos y proyectos de desarrollo». Las cejas de Susan se arquearon con sorpresa. «¿Solo me estás dando esto? Podría usarse en contra de los intereses de la Tierra». «Los hechos son los hechos». Andy respondió, «No tenemos nada que ocultar». Más tarde ese día, Susan caminó por las concurridas calles de Ciudad Nueva Esperanza. Los mercados estaban llenos de comida. Las tiendas exhibían productos de todo tipo. Los equipos de construcción trabajaban en nuevos edificios. Nada sugería una sociedad en problemas. Entró en un centro de transporte público y tomó un ascensor hasta la plataforma de observación. Desde allí pudo ver las vastas tierras de cultivo que se extendían más allá de la ciudad. Las cosechadoras automatizadas se movían eficientemente a través de campos dorados de trigo. «Hermoso, ¿no?», dijo una voz a su lado. Susan se giró y vio a un granjero llamado Joe Wilson de pie junto a ella. «Sus granjas parecen estar produciendo». «Bien», señaló. Job asintió con orgullo. «Mejor que nunca. Sin las regulaciones de exportación del Consejo, hemos podido optimizar nuestros ciclos de cultivo. La producción de alimentos ha aumentado un 30%, pero han perdido sus mercados más grandes», señaló Susan. «Encontramos nuevos», dijo Joe simplemente. «Los mundos independientes están felices de comerciar con nosotros directamente sin aranceles del Consejo. Todos obtienen un mejor trato». La mirada de Susan se desvió hacia arriba, donde se podían ver proyectos de construcción masivos en órbita. «¿Y esos nuevos astilleros?». Joe respondió, «Estamos construyendo un tipo diferente de nave ahora más eficiente, mejor adaptada a nuestras necesidades». Esa noche, Susan redactó su informe en su pequeño apartamento. Escribió honestamente sobre lo que había visto. Los humanos no estaban sufriendo en absoluto. Estaban prosperando. Sus mercados se habían reorganizado en torno al comercio interno y los acuerdos directos con mundos independientes. La innovación humana se había acelerado sin las regulaciones del Consejo. Dudó antes de enviar el informe sabiendo que contradecía lo que los líderes del Consejo querían escuchar. Pero su deber era con la verdad, así que presionó enviar. 2 días después, en las cámaras del Consejo Galáctico, su informe se mostró a la vista de todos los representantes. La reacción fue inmediata y hostil. «Propaganda», gritó un delegado. «La han comprometido», sugirió otro. El alto consejero Zetterell silenció los arrebatos con la mano alzada. «El agente Miller claramente ha sido atacado por manifestaciones cuidadosamente organizadas».
Ninguna economía podría reestructurarse tan rápido. Solo la embajadora Lyra de Aari parecía preocupada por los despidos. ¿Y si tiene razón? ¿Y si los humanos se han estado preparando para la independencia durante años? Eso explicaría su fácil adaptabilidad. Mientras tanto, en el mundo fronterizo humano de Opes Landing, la escasez de alimentos se había vuelto grave. Esta pequeña colonia dependía de las importaciones de los mundos del Consejo antes de la división. La gobernadora Kelly Baker se dirigió a los preocupados colonos en la plaza del pueblo. «Sé que las cosas han sido difíciles», admitió. «Pero acabo de recibir noticias de que 3 naves de transporte terrestre llegarán mañana con suministros de emergencia». Un hombre gritó desde la multitud. «¿Por qué no recibimos una advertencia antes de que la tierra cortara lazos? Casi morimos de hambre». Kelly asintió, entendiendo. El liderazgo de la tierra tuvo que hacer una ruptura limpia. Todos a la vez o el Consejo habría atacado colonias vulnerables como la nuestra para obtener ventaja. Pero nunca nos olvidaron. La ayuda está en camino y pronto seremos autosuficientes. Mientras hablaba, su ayudante señaló al cielo. Los vítores estallaron cuando las siluetas de las naves terrestres aparecieron en la atmósfera días antes de lo previsto. En el espacio del Consejo, la narrativa sobre el sufrimiento humano se desvinculó cada vez más de la realidad. Pero en los antiguos mundos del Consejo ahora enfrentan escasez de alimentos. La gente comenzó a susurrar sobre la prosperidad de las colonias humanas y a preguntarse si habían elegido el bando equivocado. La advertencia llegó al amanecer. 5 naves de guerra del Consejo habían entrado en el sistema Geraisen, hogar de una de las colonias fronterizas de la humanidad. El almirante Peter Allen estaba de pie en el puente del defensor EDS, observando la pantalla táctica con ojos tranquilos. Solo 4 naves humanas protegían esta colonia y la flota del Consejo lo superaban en armamento 3-1. El almirante nos están llamando. La oficial de comunicaciones Samantha Wright informó que Alan asintió. Transmítanlos. La pantalla parpadeó para mostrar al comandante Vex del Imperio Brexiano, sus escamas azules brillando. Bajo la intensa iluminación de la nave. Naves humanas, aquí el comandante Vex de la flota de ejecución del Consejo Galáctico. Su presencia en este sistema viola los protocolos de seguridad del Consejo. Apagarán sus naves y se prepararán para el abordaje. Alan levantó una ceja. Comandante Vex, aquí el almirante Allen de Defensa de la Tierra. Horizonte es una colonia humana reconocida. Nos retiramos del Consejo legalmente. Como bien sabe, el Consejo ha determinado que ciertos sistemas estratégicos, incluido Horizonte, son demasiado importantes para la estabilidad galáctica como para permanecer fuera de la autoridad del Consejo. Vex respondió sin problemas. Cumplan ahora o tomaremos una acción. El verdadero mensaje era claro, el Consejo quería el valioso recurso. Minas en el horizonte y pensaron que podrían intimidar a un pequeño mundo fronterizo para que se sometiera a la expresión de Allen. No cambió, eso sería un acto de guerra, comandante, entonces guerra será Vex. Espetó, tienes 1 hora para entregar el control de este sistema o comenzaremos. El bombardeo orbital de tu colonia, la transmisión, terminó. El oficial Wright parecía preocupado. Señor, sus naves se están moviendo en formación de ataque. Alan comprobó la hora de inicio. Evacuación de los asentamientos de la superficie inmediatamente y abrir un canal a todas las naves de la flota del Consejo. Todas las naves, señor. No solo la nave de mando, todas ellas. Alan confirmó 10 minutos después. El rostro de Allen apareció en las pantallas de cada miembro de la tripulación en cada nave del Consejo Este. Es el almirante Peter Allen de Defensa de la Tierra. Estoy hablando directamente con los miembros de la tripulación de todas las naves del Consejo, comandante. Vex ha amenazado con bombardear una colonia civil antes de seguir esa orden. Hay algo que debes saber. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. Durante décadas, ingenieros y técnicos humanos han servido en naves del Consejo. Diseñamos muchos de sus sistemas. Los mantuvimos. Sabíamos que este día llegaría. En la nave de mando brexiana, el comandante Vex gritó para que alguien cortara la transmisión. No ha ocurrido nada. Hasta ahora, Alan continuó con calma. Todos los sistemas de armas de las naves del Consejo de esta flota han sido bloqueados. Los códigos de anulación solo los conocen los ingenieros humanos que crearon fallas en estos sistemas hace años. El puente de Vex estalló en caos mientras los oficiales intentaban frenéticamente recuperar el control de sus armas. No queremos conflicto, dijo Alan. Simplemente queremos que nos dejen en paz. Sugiero que se vayan en paz. En 3 de las 5 naves del Consejo,
Las tripulaciones comenzaron a discutir entre sí. Muchos habían trabajado con humanos durante años y los tenían en alta estima. Otros cuestionaron la sabiduría de atacar asentamientos civiles. En 20 minutos, la mitad de la flota del Consejo se había amotinado y las tripulaciones se negaron a seguir las órdenes del comandante Vex. Las naves leales restantes, incapaces de usar sus armas y enfrentando disidencias internas, no tuvieron más opción que retirarse. Al saltar, Alan recibió un mensaje de la colonia de abajo. «Gracias», dijo el almirante. «El gobernador Paul Davis. ¿Volverán con más naves?» «Probablemente no», respondió Alan. «La noticia de esto se extenderá rápidamente por la flota del Consejo. Se darán cuenta de que atacarnos directamente no es una opción viable». Más tarde, ese mismo día, Alan envió su informe a la Tierra. En su oficina del Ministerio de Defensa, Lisa Martínez leyó con atención. No esperaba que el Consejo recurriera a la acción militar tan pronto, pero estaba preparada para ello. En su escritorio estaban los informes de inteligencia de todo el antiguo espacio del Consejo. Muchos mundos se enfrentaban a escasez de recursos. El malestar político estaba creciendo. El otrora unificado Consejo Galáctico estaba empezando a fracturarse a lo largo de viejas fallas a medida que las especies miembros se culpaban mutuamente por el deterioro de la situación. «Están desesperados», murmuró en su ayuda Frank Taylor. «Eso los hace peligrosos». Frank asintió. «¿Deberíamos acelerar el programa de defensa?» Lisa. Pensó por un momento y luego asintió. Sí. «Y contactar con los mundos independientes en el sector Oran. Creo que ahora serán más receptivos a las conversaciones de la Alianza». A medida que los informes del ataque fallido se extendían por el espacio del Consejo, el daño político era inmenso. La autoridad militar del Consejo había sido socavada públicamente y comenzaron a circular rumores. ¿Cuántas otras naves del Consejo tenían fallas humanas incorporadas? ¿Podría alguna acción militar del Consejo contra la humanidad tener éxito? La respuesta se extendía como un reguero de pólvora por el espacio, se estaba volviendo clara. No, no podían. Habían pasado 3 años desde que la humanidad se alejó del Consejo Galáctico. Las otrora poderosas cámaras del Consejo ahora albergaban acaloradas discusiones en lugar de debates ordenados. La sesión de hoy fue especialmente tensa. «Debemos actuar con decisión», gritó el representante necarano golpeando la mesa con su puño escamoso. 3 sistemas más han declarado su independencia solo este mes. Alto consejero Z. Terrell parecía cansado. Sus escamas azules se habían apagado por el estrés, y 2 de sus 6 ojos estaban nublados por la fatiga. «¿Y qué quieres que hagamos?», preguntó con cansancio. «Envía más naves de guerra. Ya viste lo que pasó en Geraisen. No podemos garantizar el control de nuestras propias naves». El nicaragüense siseó con frustración. «Entonces encontraremos otra manera. Los humanos tienen mucho que responder». La embajadora Lyra de los Ahari finalmente habló. «Los humanos no han hecho nada más que dejarnos en paz como prometieron. No es su culpa que hayamos construido nuestra sociedad sobre sus innovaciones sin comprenderlas». En una sala de reuniones segura en la Tierra, Lisa Martínez, ahora cumpliendo su segundo mandato como ministra de Defensa, presentó pruebas a los líderes reunidos. «Nuestra red de inteligencia ha confirmado que el Imperio Frexiano y otras 3 grandes potencias del Consejo están planeando un ataque preventivo contra la Tierra», dijo con calma. «Creen que si pueden atacar nuestro mundo natal directamente, nuestras colonias se rendirán». El presidente Dan Harris, un exdiplomático de cabello plateado y manos firmes, estudió. Los datos. La sala permaneció en silencio mientras el liderazgo de la Tierra absorbía esta información, pero a diferencia del pánico que tales noticias podrían haber causado años atrás, la atmósfera era de tranquila determinación. «Parecen desesperados», observó la vicepresidenta Carol Lewis. «Stan Lisa confirmó sus economías. Continúan decayendo las razas más jóvenes, están cuestionando el liderazgo del Consejo. Están perdiendo el control y su ataque planeado», preguntó el presidente Harris. Lisa mostró una pantalla holográfica que mostraba los movimientos de la flota, una fuerza combinada reuniéndose en secreto cerca de la deriva de Alderaron. «Según nuestras proyecciones, podrían estar listos para atacar en 2 meses». Harris asintió pensativo. «¿Y nuestros preparativos?» «Completos», respondió Lisa. «Los sistemas defensivos alrededor de la Tierra y todas las colonias principales están completamente operativos. El Consejo no tiene idea de a qué se enfrentarán si intentan esto». El presidente se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a Nueva Washington. La ciudad brillaba bajo el sol de la tarde. Sus calles
llenas de gente que seguía con sus vidas sin darse cuenta de la amenaza en discusión. Nos hemos estado preparando para esta posibilidad durante décadas, ¿no? Preguntó en voz baja. Sí, señor, respondió Lisa. Incluso mientras éramos miembros del Consejo, nuestro plan de seguridad a largo plazo se explicó este escenario. La red defensiva fue desarrollada y construida en instalaciones secretas a lo largo de nuestros años de membresía. Harry se giró para mirar a la sala. Quiero evitar la guerra si es posible. Envía un mensaje a su comandante de flota. No amenaces. Solo infórmales que conocemos sus planes y estamos preparados. ¿Y si atacan de todos modos?, preguntó el almirante Frank Rollers. Entonces les mostraremos por qué buscar pelea con humanos fue su peor error. El presidente dijo simplemente. En el mundo fronterizo de Top Prime, el espía del Consejo, Rick Morgan, transmitió su informe final antes de prepararse para escapar de regreso al espacio del Consejo. Su mano tembló ligeramente mientras codificaba los datos. Lo que había descubierto lo aterrorizaba. Los humanos habían construido algo en el otro lado de la luna de Top Prime, algo masivo. Sus escáneres no pudieron penetrar sus defensas, pero su señal de energía no se parecía a nada en los registros del Consejo. Y Top Prime no era único. Su red había identificado construcciones similares en todos los mundos humanos importantes. La escala de preparación fue asombrosa, lo que sugiere años, quizás décadas de desarrollo secreto. Mientras su pequeña nave salía de órbita, Rick se preguntó si sus superiores creerían su informe o lo descartarían como tantos otros. Otros él. Se preguntaba si aún importaba. Las razas del Consejo siempre habían visto a los humanos como astutos pero ingenuos recién llegados a la política galáctica. Nunca habían entendido que la naturaleza pacífica de los humanos era una elección, no una debilidad. En la Tierra, Lisa Martínez vio la última luz desvanecerse del cielo. Sabiendo que en algún lugar allá afuera las naves de guerra del Consejo se estaban reuniendo. No sintió miedo. Solo una tranquila certeza. La humanidad se había alejado esperando la paz, pero se habían preparado para la guerra. Ahora el Consejo aprendería la diferencia entre una especie que evitaba el conflicto y una que simplemente estaba esperando lista y atenta a que el conflicto les llegara. El desmoronamiento del Consejo Galáctico estaba a punto de acelerarse y no habría forma de detenerlo. La pequeña nave sin marcar aterrizó en el puerto espacial privado a las afueras de Nueva Washington sin fanfarrias. Su único pasajero, un hombre ahari con cabello blanco plateado y ojos antiguos, pisó el suelo de la Tierra por primera vez. Su nombre era Nerin, un erudito. De las especies vivas más antiguas de la galaxia. Un simple auto esperaba para llevarlo a su destino. La conductora, una mujer humana, lo saludó con un respetuoso asentimiento. Bienvenido a la Tierra, el erudito Narin, el Dr. Wells, te espera. El Consejo Galáctico no sabía nada de esta visita. Narin había tenido mucho cuidado de asegurar que su viaje permaneciera en secreto. Lo que llevaba consigo, lo que necesitaba compartir, era demasiado importante para juegos políticos. Una hora después, Narin se sentó en el estudio del Dr. Henry Wells, el historiador jefe de la Tierra. La habitación estaba llena de libros de papel auténticos, antigüedades en esta era digital. Afuera de las ventanas, los pájaros cantaban en un jardín lleno de flores de primavera. Agradezco que me veas sin canales oficiales, dijo Neran, con una voz musical a la manera de todos. A Harry Wells, un hombre de ojos amables y canas en las sienes, le sirvió té a ambos. Tu mensaje sugería urgencia y discreción. Eso fue suficiente para intrigarme. Narin colocó un antiguo cristal de datos sobre la mesa entre ellos. Este contiene registros históricos de los archivos de mi gente. Registros que nunca hemos compartido con el Consejo. Wells levantó las cejas, pero no tomó el cristal. ¿Por qué traérnoslos ahora? Porque temo que la historia se esté repitiendo. Respondió Nurin. Y creo que los humanos merecen saber que no son los primeros. Wells tomó un sorbo de té, esperando a que Harry continuara. Hace 12.000 años, antes de que existiera el Consejo, mi gente gobernaba casi un tercio de lo que ahora es el espacio del Consejo. Nan explicó, nos encontramos con una especie muy parecida a los humanos, innovadora, adaptable y esperanzada. No los tratamos bien. ¿Qué pasó?, preguntó Wells en voz baja. Los despedimos, los regulamos, tomamos sus ideas y dimos poca importancia. A cambio, los antiguos ojos de Narin se distanciaron con el recuerdo. Nos advirtieron como los humanos advirtieron al Consejo. Luego simplemente se alejaron.
Wells se inclinó ligeramente hacia adelante. Y en una década, nuestro imperio comenzó a colapsar. Naren dijo simplemente, no a través de la guerra. La especie nunca nos atacó. Pero los sistemas que habían ayudado a construir, las innovaciones que habían compartido, todas habían sido diseñadas con obsolescencia programada que solo ellos entendían. Sin ellos, todo se desmoronaba lentamente. Wells asintió, la comprensión amaneciendo en su rostro. No son la primera especie en subestimar a los humanos. No. Naren estuvo de acuerdo. Mi gente casi perece. Nuestra civilización cayó a la sombra de lo que era. Nos tomó miles de años reconstruirnos y nunca volvimos a alcanzar nuestras antiguas alturas. El lado erudito de Ahri. Los humanos no buscan venganza. Simplemente crean alternativas y siguen adelante. Cuando se alejan, el vacío que dejan atrás se vuelve catastrófico. Wells guardó silencio por un largo momento y luego tomó un bloc de datos en su escritorio. ¿Le gustaría ver algo, erudito Naren? Sacó un mapa de la galaxia que destacaba los sistemas más allá de las fronteras del Consejo. Ya hemos comenzado. Estableciendo relaciones con mundos fronterizos fuera de los mundos de influencia del Consejo, que el Consejo nunca se molestó en desarrollar ni proteger. Naren estudió el mapa con interés. ¿Cuántos? 23 hasta ahora. Wells respondió, todas las asociaciones voluntarias se basan en el comercio justo y la defensa mutua. Sin membresía forzada. Sin regulaciones punitivas. La expresión de Naren mostró admiración y tristeza. El Consejo no lo sabe, ¿verdad? Solo ven lo que esperan ver. Bien dicho. Creen que estamos aislados y luchando. Su propia narrativa los ciega a la realidad. Más tarde esa noche, mientras Nuran se preparaba para partir, hizo una última pregunta. Si el Consejo ataca la Tierra, como algunos planean hacer, ¿qué sucederá? La expresión de Wells permaneció tranquila, pero su mirada se endureció ligeramente. No buscamos al erudito en guerra Naren. Pero nos hemos preparado para ello desde el día en que conocimos la vida extraterrestre. El Consejo nunca ha entendido de qué son capaces los humanos cuando se ven realmente amenazados. Naren asintió lentamente. Llevaré esta advertencia a quienes escuchen. Hay algunos en el Consejo que entienden lo que está sucediendo. Daríamos la bienvenida a una resolución pacífica. Bien dicho. Pero la decisión ya no es nuestra. Es suyo. Mientras la nave de Naren se elevaba hacia el cielo vespertino, pensó en los registros que había compartido y en el mapa que había visto. El patrón era claro. El Consejo no solo estaba perdiendo humanidad. Estaba perdiendo el futuro. 5 años después de que la humanidad se marchara, la otrora poderosa Cámara del Consejo Galáctico estaba medio vacía. Donde representantes de casi 200 mundos, una vez reunidos, apenas quedaban 90. La Gran Cámara, diseñada para mostrar el poder del Consejo en unidad, ahora resaltaba su declive. El alto consejero Cester Terrell estuvo ausente hoy. Su salud se había deteriorado rápidamente en los últimos meses. El estrés de ver cómo se desmoronaba su legado le estaba pasando factura. En su lugar, 3 facciones rivales discutieron amargamente sobre la disminución de recursos y los crecientes problemas. El sector Signis necesita ayuda alimentaria inmediata, exigió el representante de Nox Prime. ¿De dónde sugiere que la obtengamos?, replicó otro delegado. Los mundos agrícolas de ese sector se han alineado con los humanos. La mención de los humanos trajo una tensión familiar a la sala. Ningún tema causó más discordia entre los miembros restantes del Consejo que cómo lidiar con la Tierra y su creciente influencia en el nuevo estableció la estación diplomática humana. Embajadora de la Unidad. Karen Michei se preparó para otro día ajetreado. A los 52 años, había pasado décadas en el servicio diplomático, pero su rol actual era diferente a todo lo anterior en su carrera. La delegación de Próxima ha llegado. El embajador, su ayudante Eric Davis, anunció. Karen sonrió. Eso hace 15 antiguos mundos del Consejo se habían alineado oficialmente con la cooperativa terrestre. La alianza flexible de planetas independientes que se había formado alrededor del liderazgo de la Tierra. A diferencia de la rígida estructura del Consejo, la cooperativa operaba según los principios del comercio justo, el intercambio tecnológico y la defensa mutua. ¿Debería invitarlos a la conferencia principal?, preguntó Eric. Déjenlos descansar primero. Karen respondió, es un largo viaje desde Próxima y no tenemos prisa. Esa es la diferencia entre nosotros y el Consejo. No exigimos que los invitemos a un centro de investigación en Marte. El doctor.
Alan Morris examinó los últimos resultados de las pruebas con silenciosa satisfacción. Los científicos del Consejo, que intentaban aplicar ingeniería inversa a la tecnología humana, cometían los mismos errores que su equipo había predicho. Todavía intentan comprender el sistema de distribución de energía sin reconocer el mecanismo de seguridad. Se lo dijo a su colega, la doctora Sofía Martínez. Sofía asintió. Justo cuando nosotros lo diseñamos. Son lo suficientemente inteligentes como para copiar la funcionalidad superficial, pero no para comprender los principios subyacentes. Años antes de que la humanidad se separara del Consejo, ingenieros como Allen y Sofía habían incorporado una obsolescencia inteligente en cada pieza de tecnología compartida con otras especies. No como sabotaje, sino como sistemas de seguros que se degradarían gradualmente sin un mantenimiento específico. En la confianza que solo los humanos entendían completamente, Sofía preguntó cuánto tiempo faltaba para un fallo completo del sistema en sus mundos centrales. Ellen revisó las proyecciones. Otros 2 años como máximo. Han logrado algunas soluciones alternativas, pero nada que aborde los problemas fundamentales. En el mundo fronterizo de Nuevo Edén, la gobernadora Julia Rice dio la bienvenida a un grupo de refugiados del espacio del Consejo. Su nave, vieja y apenas funcional, había transportado a casi 300 personas que buscaban un nuevo comienzo. Hemos oído que los humanos aceptan a cualquiera que esté dispuesto a trabajar y vivir en paz, dijo su líder, un joven bresín cuyas escamas estaban opacas por la mala nutrición. Julia sonrió cálidamente. Es cierto. Tenemos recursos de tierra y oportunidades para todos. El grupo miró a su alrededor con asombro ante la próspera colonia. Nuevos edificios se alzaban en la distancia. Campos de cultivo se extendían hasta el horizonte. Personas de varias especies trabajan juntas sin las rígidas jerarquías de los mundos del Consejo. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó otro refugiado. Que en los mundos humanos cualquiera puede iniciar un negocio, cualquiera puede inventar sin restricciones. Sí, Julia respondió, creemos que la innovación proviene de la libertad, no del control. De vuelta a presidente de la Tierra. Harris revisó los últimos informes de toda la galaxia. La brecha tecnológica entre los mundos humanos y el espacio del Consejo se había ampliado drásticamente. Mientras que las colonias humanas prosperaban con nuevas innovaciones, los mundos del Consejo luchaban con sistemas cada vez más obsoletos. El Imperio Brexiano se ha separado oficialmente del Consejo, señaló su asesor John Bennett. Eso hace que 3 grandes potencias ahora operen de forma independiente. Harris asintió pensativo. ¿Y el ataque planeado contra la Tierra? Abandonado. John respondió. Después de que el erudito Narín compartiera su advertencia, suficientes miembros del Consejo se opusieron al plan para forzar su cancelación. La coalición se desintegró después de eso. El presidente caminó hacia la ventana de su oficina mirando la pacífica ciudad de abajo. Nunca quisimos destruirlos. Sabes que solo queríamos ser tratados con justicia. A veces, alejarse. Es la única ventaja que tienes, dijo John. Y a veces Harris agregó en voz baja que es la única manera de construir algo mejor. A lo largo de lo que una vez fue el espacio unificado del Consejo, estaba emergiendo un nuevo orden. No a través de la conquista o la guerra, sino a través de la simple pero devastadora consecuencia de que los humanos eligieran alejarse. Había pasado una década desde que la humanidad se alejó del Consejo Galáctico. El Consejo en sí era ahora poco más que el hueco. Caparazón de sus grandes cámaras resonaba con las voces de apenas 40 representantes. El Imperio Brexiano, una vez la potencia dominante del Consejo, finalmente había admitido la derrota en su lucha por mantener su antigua gloria. En una estación espacial neutral que orbitaba la estrella Próxima Centauri, el anciano Cester Terrell esperaba en una sencilla sala de reuniones. Sus escamas, una vez vibrantes y azules, se habían desvanecido a un gris pálido. Sus 6 ojos, antes agudos y calculadores, ahora parecían cansados y nublados. El tiempo no había sido benévolo con el exalto consejero. La puerta se abrió. Jack Harper entró en la habitación. Mayor ahora, pero tan alto como cuando salió de las cámaras del Consejo hace una década. Como presidente de la Tierra, representaba no solo a la humanidad, sino también a la próspera cooperativa Turán que ahora incluía más de 30 antiguos mundos del Consejo. El presidente Harper Cester Terrell reconoció su voz, carente de su antigua fuerza. Gracias por aceptar reunirse. Harper tomó asiento frente a él. Me sorprendió su solicitud, consejero. Ex consejero.
Dexter Terrell corrigió. El consejo no es lo que es. Harper asintió pero no dijo nada. Simplemente esperó, permitiendo que los versianos continuaran. Nuestros mundos centrales se enfrentan a un colapso ecológico. Dexter Terrell admitió que los sistemas automatizados que regulaban nuestra atmósfera comenzaron a fallar hace 3 años. Nuestros científicos no pueden repararlos. Necesitamos ayuda. Ayuda humana, aclaró Harper. Sí, la admisión claramente dolió la orgullosa fricción. No tenemos a nadie más a quien recurrir. Harper estudió el rostro del alienígena. Hace 10 años, este mismo individuo se había reído de la partida de la humanidad. Ahora estaba sentado aquí, humillado por la necesidad. Nos destruisteis sin disparar un tiro, dijo Dexter Terrell con amargura. Una década de lento colapso. Deliberado y cruel. Harper negó con la cabeza. No destruimos. Lo hicisteis vosotros mismos. Simplemente dejamos de sostener un sistema que nos explotaba y construisteis vuestro propio imperio en el proceso. Dexter Terrell replicó, no es un imperio. Harper corrigió, una cooperativa. Cada mundo tiene la misma voz. Cada especie tiene los mismos derechos. Nadie está obligado a unirse y cualquiera puede irse. Fuera de la ventana, una enorme nave humana pasó a la deriva junto a la estación. Su elegante diseño no tenía armas, era una nave científica, no un buque de guerra. En las décadas transcurridas desde que se alejaron, la humanidad se había centrado en la exploración y la innovación en lugar del poderío militar. ¿Nos ayudarás? Dexter Terrell finalmente hizo la pregunta, claramente difícil para él. Harper miró un panel de datos, revisando información. 3.000 millones de personas en sus mundos centrales. Los suministros de alimentos son críticos. Los sistemas médicos fallan. Dejó el panel. Sí, te ayudaremos. El alivio inundó el rostro del Brexen, pero Harper levantó una mano. Con condición. Proporcionaremos ayuda humanitaria sin condiciones políticas. Pero si su gente quiere todos los beneficios del comercio y el intercambio tecnológico, el imperio brexiano debe reformarse. No más castas, no más subyugación de sus mundos coloniales. Igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Toda nuestra sociedad tendría que cambiar. Dexter Terrell protestó. Sí, Harper estuvo de acuerdo simplemente. Ese es el punto. Más tarde ese día, Harper habló con sus asesores por un canal seguro. La vicepresidenta Linda Carter parecía preocupada. ¿Estás seguro de esto? Jack. Los versianos fueron nuestros oponentes más hostiles. Harper asintió. Esto nunca se trató de venganza, Linda. Se trataba de crear un sistema mejor. No podemos lograr eso dejando que miles de millones sufran. El secretario de Estado Alan Wright sonrió. Por eso funciona la cooperativa. Lideramos con el ejemplo, no con la fuerza. En el mundo natal brexiano principal, la noticia de la llegada de la ayuda humana se extendió rápidamente. En las plazas de las ciudades y en los hogares de todo el planeta, la gente se reunió para ver el anuncio. Algunos lloraron de alivio. Otros parecían inseguros sobre el futuro. Una joven periodista brexiana llamada Tela vio llegar las naves humanas con suministros médicos y comida. A diferencia de una brexiana mayor, había crecido escuchando historias sobre mundos humanos donde las oportunidades no estaban limitadas por el nacimiento o la especie. Mientras registraba la llegada de los primeros trabajadores humanitarios, se preguntaba si su gente estaba lista para tal cambio. La primera humana en bajar del transporte fue una doctora llamada Mia Jones. Llevaba un botiquín médico sencillo y no llevaba armas. Al acercarse a los funcionarios xianos que la esperaban, extendió la mano en el gesto humano de saludo. En ese momento, el nuevo orden galáctico quedó claro para todos. La humanidad no había conquistado mediante la fuerza ni el dominio. Simplemente se habían alejado de un sistema roto y habían construido algo mejor. Y ahora extendían una mano a quienes una vez los habían rechazado. El verdadero poder de la humanidad nunca había sido su tecnología ni sus recursos, sino su disposición a alejarse de las relaciones tóxicas y construir algo mejor.